Esto es Instantáneas. Acércate conmigo al arte y la literatura. ¿Sabías que la lectura está alrededor nuestro todo el tiempo? En la radio que escuchás a la mañana, en tu libro literario y apuntes de estudio, en los profes del colegio que te enseñaron gracias a ella, en el amigo que te cuenta su día, en el influencer que te gusta escuchar, incluso en la música que escuchás todos los días y en las pelis de domingo en familia. Con su existencia pudimos ponerle nombre a nuestros sentimientos, expresar ideas y hasta aprender idiomas. ¿Querés saber por qué es tan importante? Yo soy Lala y te voy a mostrar la presencia de la lectura con la ayuda de distintos divulgadores. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, Landoni, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás? Hoy estamos con Gabriel Landoni, que escritor, docente, pintor, un gran artista y un montón de trayectoria. Es un gusto para mí estar acá entrevistándote en este momento. Me encanta poder charlar con vos. Así que, me encantaría que nos cuentes tu trayectoria, cómo fueron tus comienzos y qué has hecho hasta ahora. Bueno, lo de gran artista cuenta por parte de tu generosidad. Yo no me asumo gran artista. Sí, acaso un sujeto con sensibilidad artística, que me ha llevado a recorrer algunas manifestaciones del arte y del pensamiento, esto sí. Hay un libro del que después podemos hablar, oportunamente, que es sobre el arte y el mundo, que es un poco un libro que recoge todo ese recorrido, toda esa trayectoria mía a través de las diferentes disciplinas del arte, en el que se me realiza un reportaje, una escritora de Buenos Aires, un largo reportaje, donde vamos haciendo todo este itinerario. Y yo digo, en un momento del libro me gusta citarme en este caso, porque a lo mejor es la mejor manera que he encontrado de sintetizar esto. Y allí hay una pregunta en este sentido, ¿cómo explica o cómo justifica este recorrido por las diferentes disciplinas? Y yo digo que tengo una nostalgia del bien y de la belleza primordiales, ¿no? A lo mejor de los orígenes griegos, de los orígenes del pensamiento en Occidente, que me ha llevado a peregrinar por cuantas formas éticas y estéticas los prometen. Entonces, esta búsqueda intelectual o artística que me ha llevado desde la más temprana juventud a la literatura, luego a la pintura, en este orden cronológico, claro, y finalmente al teatro. Y son disciplinas que sigo de algún modo ejercitando, recorriendo, aunque soy más reconocido como escritor o más conocido como escritor porque a lo mejor soy un escritor que pinta y que hace teatro y no al revés, claro, digamos, ¿no? Exacto. Esto ha sido el eje, pero sí, y después el pensamiento, la filosofía o el psicoanálisis, que eran variables propias de la formación de un intelectual de mi generación, digamos. Yo soy un hombre grande, pero además fui el más joven, mucho más joven, de una generación de intelectuales entre los que me formé, que me llevaban 20 o 30 años. Muchos de ellos ya, si vivieran, serían muy, muy mayores, la mayoría no vive. Y entonces yo estaba en el espíritu de esa generación de intelectuales en Buenos Aires que teníamos esta formación, o que recorríamos esta formación un poco renacentista interdisciplinaria. ¿Qué relación encontrás, más allá de lo obvio, pero más bien como íntimamente, entre todo esto a lo que te dedicas, entre el teatro, la pintura, el psicoanálisis, que también me lo nombraste, el escribir? ¿Qué sentís que integran un todo o algo en común? Necesariamente, claro. Todo finalmente cataliza en la obra. En este libro que te he mencionado, en otros libros que tenemos aquí de ensayos, todo este recorrido intelectual o artístico cataliza, precipita en la obra, por supuesto, porque el sujeto enunciador, el sujeto que está detrás, es producto de esta formación multidisciplinaria o interdisciplinaria, sí, sin duda, claro. Yo creo que en realidad quien tiene la sensibilidad artística, por eso decía cuando vos me presentabas, no me reconozco como un gran artista, ni mucho menos, sí alguien con la sensibilidad artística. Y quien tiene la sensibilidad artística, yo creo que casi todo lo que hace en la vida es para la obra. Es finalmente
para encontrarse con ese destino, con esa imagen que uno alberga de sí mismo y que se realiza la obra. ¿Sentís que esta sensibilidad artística tiene que ver con algo que te fue pasando mientras crecías o que fue algo que ya lo tenías como de nacimiento? Mira, los artistas somos grandes desesperados, y esto tiene que ver sin duda con la infancia, con alguna mamadera que no llegó a tiempo, dicen los psicoanalistas, con algo, con algún vaso medio vacío que nos obliga a buscar esa restitución, esa compensación estética, en la no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Mira, un gran maestro de psicoanálisis que yo tuve en mi juventud, cuando estudiaba en su institución, que fue Enrique Pichón Rivière. En realidad yo más que nada me formé en su institución y con su viuda ya él había muerto o murió apenas yo ingresé a la institución. De una obra fue el Sócrates argentino en cuanto a psicoanálisis. Enrique Pichón Rivière fundó la psicología social, el movimiento antipsiquiátrico, fue un gran maestro, director del Hospital Borda. Y cuando le preguntaban ya viejo por qué había hecho todo en su vida, por qué había hecho semejante obra y semejante camino, él decía, por tristeza. Muy loco esto, ¿no? Pero uno no se imaginaría que un gran maestro de psicoanálisis hubiera hecho todo lo que hizo para llenar algún hueco de esos que nunca se pueden llenar. Exacto. Sí, es muy loco cómo sucede esto. Por ahí es como... Siento que últimamente con todo esto de las nuevas generaciones, que ya se viene como con otro chip, estamos más acostumbrados a poder sacarle provecho a esto del estar mal. Y mucho con el arte. Sucede más que nada como en las pinturas o en escribir algunas cosas, pero sí, antes era como incluso mal visto o a veces era como... Sí, o no lo sé, en realidad. Yo creo que siempre todo artista o todo aquel que se acerca a compensaciones en la vida es porque busca algo que le falta o que no tiene o que no ha conseguido. Lo que ocurre es que probablemente la angustia posmoderna de los nativos de esta época, de los últimos 15 o 20 años, sea una angustia distinta. Claro. La angustia de mi generación era esa angustia existencialista, sartreana, de la que hablaban los intelectuales de esa generación, y era una angustia por otras razones. Probablemente los jóvenes hoy tengan otro tipo de sufrimientos, de padecimiento. El malestar en la cultura freudiana es eso. El individuo siempre es víctima de una adaptación incompleta al medio, a la realidad, al mundo, y bueno, en esa adaptación incompleta siempre hay una falla o una falta que trata de suplir con el arte, por ejemplo, bienvenido, claro, ¿no? Antes que con otro tipo de compensaciones nocivas para la vida o para la salud, de la que no vale ni la pena hablar, ¿no? Poder sacarle un buen provecho. Un buen provecho. Bueno, ¿querés contarnos un poco cuáles son tus libros, lo que has escrito? ¿Tiene que ver también un poco con todo esto de las emociones? Sin duda, claro. Con una búsqueda de tipo intelectual, fundamentalmente. Yo he escrito ficción, aquí hay algo de eso, algún pecado de juventud, un libro muy temprano, de los 20 y tantos años, que es un libro de relatos breves, de narrativa breve, que se llama La Trampa, y otros relatos, escrito en colaboración. Luego ha habido muchos libros de ensayo, por ejemplo, Al Margen, otro libro que ya tiene como 20 años, que reúne ensayos, notas críticas sobre literatura, pintura, ensayo filosófico, un libro de poesía, Las Horas Insinuadas, que ya publiqué viviendo aquí en San Luis, fue uno de los primeros que publiqué hace como 12 o 13 años, y este libro sobre el que me gusta generalmente hablar porque es un poco un testamento intelectual, porque recorre todo ese camino que se fue dando a través de 3 o 4 décadas de búsqueda, que es sobre el arte y el mundo. Y en este libro sobre el arte y el mundo hay una síntesis del recorrido intelectual, en principio por la filosofía, por el psicoanálisis, por la sociología, que en mi caso se fue dando de manera articulada con la docencia. He sido titular de la asignatura Sociología en otra universidad, en esta universidad, en nuestra universidad, titular de Semiología, de Comunicación, y allí, de alguna manera,
se amalgamaba o se articulaba esta búsqueda intelectual por la filosofía o por el psicoanálisis con la práctica docente, no solo con la producción literaria. Claro. Y en los cuentos también, o en los relatos breves, o en las epígrafes, aparece todo este recorrido. Digamos, ¿no? Está esta pregunta que se da en lo intelectual y aparece en la ficción también, por supuesto, en la obra, ¿no? En la literatura. Claro. ¿Qué pensás que se podría encontrar un lector a la hora de leer tus libros, algo en común que tengan todos los que has escrito? Una pregunta por la existencia podría ser esto, ¿no? Una pregunta por la vida, por la muerte, por el sufrimiento, por el amor, por el deseo, por la búsqueda constante de quiénes somos, de la propia identidad. El escritor, todo artista en realidad, ¿no? Creo que trata de desenmascararse a través de la obra, es decir, de conocerse a sí mismo, de que vayan cayendo las sucesivas máscaras. Todos somos una suma de máscaras. Vos sos hija, madre, hermana, amiga, novia, estudiante, profesora, a la vez muchas veces, ¿no? A medida que atravesamos el tiempo vamos recorriendo todos estos roles y muchas veces de manera simultánea. Y estos roles son máscaras. La palabra rol viene de eso, de rollo de papel, ¿no? De libreto, de alguna manera. Entonces, de aquel rol que interpretamos en la vida para adaptarnos al mundo, a la existencia, para sobrevivir. Y estos roles representan máscaras genuinas, no digo máscaras como algo que nos cubre indebidamente, sino como algo que nos obligamos a representar. Claro, todos nos representan. Y todos nos representan y nos representamos a nosotros mismos en diferentes circunstancias. Si yo soy docente, bueno, estoy en ese rol y en esa actitud docente. Claro. Cuando soy alumno, soy alumno. Cuando escribo, escribo. Cuando soy padre, soy padre. Y esto obliga a una cierta construcción de un personaje. Claro. Bueno, a través del arte vamos desenmascarando estos roles y los fusionamos y aparecen las diferentes vertientes de quienes somos, o las diferentes personalidades, entre comillas, porque bueno, la personalidad es una, pero se compone, como decía Oliverio Girondo, de muchas tensiones, de muchas subpersonalidades que nos constituyen. ¿Y te ha pasado de estas preguntas que me decís que sí o sí en el libro te vas a encontrar con alguna pregunta, de leerlo en distintos momentos y encontrarle una respuesta distinta? Claro. En realidad van cambiando las preguntas. Hay algunas respuestas que son muy difíciles de encontrar. Pero bueno, a lo largo del tiempo vamos a lo mejor mejorando la pregunta, perfilando la pregunta, haciéndola un poco más ajustada a nuestra realidad, a nuestras exigencias. A lo mejor en la juventud esta pregunta está más impuesta desde el afuera, está más introyectada desde el afuera y a partir que nos vamos encontrando con nosotros mismos, esta pregunta se va perfilando un poco más sinceramente. Es muy difícil encontrar ciertas respuestas. Nos conformamos a veces con plantear mejor, de manera más inteligentemente, la pregunta. Y quien se encuentra con esto, el lector o el espectador de la obra, el que ve un cuadro nuestro o lee un libro nuestro, en realidad se encuentra a sí mismo, porque hay universales, no somos muy originales los seres humanos, por más que lo pretendamos. En general, sí, atravesamos las mismas pasiones casi todos, de una manera bastante similar, ¿no? Entonces, el arte es esto, es un espejo que le permite a quien se acerca sinceramente a la obra de otro artista o de un artista, encontrarse a sí mismo también, o encontrar esa pregunta que también se formulaba, o que a lo mejor no se formulaba de manera tan completa o tan clara, y que a través de la obra es lo que me ha pasado a mí como lector, porque yo soy fundamentalmente un lector agradecido, ¿sí? Un espectador agradecido de los grandes maestros, un humilde escritor o pintor que agradece las grandes obras que ha leído y los grandes cuadros que ha visto, a los grandes artistas que ha tenido la suerte incluso de conocer en mi propia vida, o que he conocido a través de su obra, porque no los he conocido en vida, digamos, ¿no? Fundamentalmente esto, un espectador, un intérprete y un lector agradecido. ¿Y cómo fue que nació este gusto por escribir? ¿Ya previamente eras ya como un gran lector, o primero te encontraste en esto de...? Orgánicamente, muy joven. Tengo el recuerdo de haber comprado mi primer libro con las
primeras moneditas, en vez de comprarme a lo mejor otra cosa, una pelota de fútbol o darme otro gusto, veía, y lo puedo mencionar, Octaedro de Julio Cortázar, un libro que ha marcado por lo menos las lecturas de mi primera juventud. Y cuando reuní el dinero, las monedas de los vueltos que me daban mis padres, Claro. en fin, ¿no? Muy joven, 12, 13 años, compré ese libro. Por supuesto que no lo comprendía entonces cabalmente como lo pude comprender o leer mucho más adelante en la vida, lo leí más de una vez. Pero había una intuición, si se quiere, mucho antes de pensar que mi destino iba a ser literario o artístico, que iba a estar ligado a la búsqueda intelectual o estética, mucho antes de esto, porque no sé si hay una clara conciencia, por lo menos no la vi en mí a los 12 o 13 años, de que mi destino iba a ir por este lado, pero sí una intuición y una vocación, un llamado muy fuerte hacia la literatura. Recuerdo que en los primeros años del colegio secundario, cuando el resto de los compañeros se iban a lo mejor a jugar en el recreo o al patio, o yo hacía como una doble escolaridad porque estudiaba en un colegio que teníamos mañana y tarde clases, se iban a la plaza a jugar, yo me iba a la biblioteca, era raro, un pibe raro, digamos, Claro. ¿no? Era raro, hoy le dirían un nerd, qué sé yo, pero bueno, raro. Me iba a la biblioteca y hablaba con el bibliotecario, que era un viejo, como yo ahora. Él entonces era un viejo y yo me quedaba charlando con él y sacaba libros de la biblioteca, en el colegio secundario, en la biblioteca del colegio, ¿no? Y esto era una inclinación que yo la padecía entonces. Claro. Cuando uno es muy joven, cuando es adolescente o puber, no tiene muy afirmada la personalidad o la identidad. Y entonces a lo mejor podés ser el objeto de burla de los que se iban a jugar a la pelota, digamos, ¿no? Y decir, que es raro que se va a la biblioteca a leer. Pero bueno, pero yo tenía más ganas de ir a la biblioteca a leer. Bueno, y salió excelente, porque gracias a eso después... ¿Qué sé yo? No sé si salió bien o pero salió así, digamos. Fue un poco... Claro. No sé si a esa edad se elige con suficiente conciencia. Claro. Y el deseo es eso, es un impulso que te lleva a lo mejor a elegir algo no muy claramente. Bueno, pero lo importante, o por lo menos desde mi punto de vista, siempre me gustó verlo así, es más importante seguir el deseo que la conciencia. Ah, claro. Eso no. A ver, ¿cómo explicarlo? Si hubiera una pregunta capital en el último minuto de la vida, ya en nuestro lecho de muerte, para ver si nuestra vida nos ha servido o no, la pregunta sería en relación al deseo. ¿Qué hicimos en relación a nuestro deseo? Porque si desde una óptica, una perspectiva psicoanalítica, el deseo nos define nuestra conducta, quiénes somos, qué queremos en la vida. Y bueno, la pregunta capital en la existencia sería, ¿qué hice en dirección a mi deseo? ¿Me encontré con mi deseo o fui un animal de carga como dice Lugones, de recua con carga y con rumbo ajenos? Sería terrible esto de descubrir en el final de la vida que he sido un animal de carga con una carga y un rumbo ajenos. Es decir, que el afuera me impuso un camino que no fue mi camino, que no fue el camino que yo deseé transitar. Claro. En ese sentido, creo que una pregunta capital, por lo menos de esta perspectiva, es ¿qué he hecho en relación a mi deseo? Sí, total. ¿Con qué desafíos te encontraste a la hora de escribir algunos libros? Varios. Yo menciono 3 libertades que son 3 conquistas que el escritor y que todo artista en realidad debe emprender. El primero es la libertad de opinión. Atreverse a ser políticamente incorrecto si lo que uno tiene que decir, si lo que tenemos que decir, bueno, a lo mejor no está muy de acuerdo con el espíritu de época. Porque hay un espíritu de época que es a veces estético y ético, como rector, que todo lo que sale de allí, bueno, no encaja. Esa es la primera libertad, la libertad de conciencia y de opinión. La segunda libertad que debe abordar o que debe transitar un escritor y todo artista es la de la técnica, la del oficio. Porque contrariamente a lo que a lo mejor algunos pueden creer en esta época donde pretende valer todo, si vos no tenés oficio, no tenés técnica, no sos libre. Porque querés realizar una idea, materializar una idea y no tenés los recursos. Entonces, para poder materializar esa idea que tenés como embrión, es necesario el oficio, la técnica, el estudio riguroso, adquirir un oficio que lleva en la literatura muchos años. En todas las artes, un pianista tiene que estar varias horas frente al instrumento, un escritor, un pintor, igual. Segunda libertad, la del oficio, la de la técnica. Y la tercera libertad, la quintesencia, la más difícil, es la del estilo.
La de decir lo que todos decimos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero decirlo solo como Guadalupe o Gabriel o Alberto podría decirlo. Esa última libertad en esta cronología es la más difícil. Yo creo que la vengo conquistando ya, pero bueno, hace 40 años, o 45 o 50 años que escribo. En las últimas décadas, en los últimos años, creo que estoy conquistando esa libertad de parecerme mal o bien a mí mismo. A vos mismo, claro, total. Claro. ¿Y te has topado con ciertas críticas de lectores? Críticas malas, quiero decir. No. Con la ignorancia de lectores. Me han ignorado más que me han criticado. Hubiera preferido que me criticaran. Claro. No, a ver, no está mal que nos critiquen, no está mal que piensen distinto a lo que nosotros pensamos, no está mal que polemicen con nuestra obra, porque en todo caso quien polemiza, sinceramente, digo la crítica aún negativa, pero bien inspirada, con buena leche, con buena fe. La crítica con buena fe. Es deseable la crítica con buena fe porque implica haber leído la obra, haberse comprometido con la obra. Lo peor que le puede pasar a un artista o un escritor es que no lo lean. Claro. Porque escribe para ser leído, para que su mensaje llegue. Lo peor no es que nos lean y no estén de acuerdo. Ojalá nos leyeran y algunos no estuvieran de acuerdo. Claro. Digo desde la buena fe, no porque puede estar la crítica malintencionada, por rivalidad, por bajas pasiones, por envidias o por cero. Esto sí puede doler. Pero la crítica bien intencionada y lúcida e inteligente, bienvenida. No ha sido un problema para mí. Probablemente el mayor problema es que muchas veces nuestra obra sea ignorada. Ese es el mayor problema. No, y además las críticas sirven mucho también para poder hacer como mirar, tal vez me está ayudando a porque ver nos algo. Interpela. Claro, un interlocutor inteligente nos interpela siempre, y bien intencionado siempre, y puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Exactamente. En general, lo mejor de nosotros mismos, lo poco bueno que cada uno puede tener, o mucho bueno, sale en una interacción. Total. Es decir, si yo digo algo relativamente valioso e inteligente en esta charla, es porque vos me estás preguntando algo inteligente, no cabe ninguna duda. ¿Sí? Porque a lo mejor a mí no se me ocurriría decirlo si no existe este feedback, este intercambio. Y esto ocurre entre el espectador o el lector y la obra. Si alguien se para frente a un cuadro nuestro y lo critica debidamente y ese cuadro a él lo interpela y él nos interpela a nosotros, bienvenido, eso es lo que buscamos. O lee un libro nuestro y dice, mirá, yo no estoy de acuerdo, o esto me ha inquietado, me ha perturbado porque me parece muy disruptivo, y vos realmente pensás esto, o cómo fundamentás esto que decís acá, que es muy fuerte, bienvenido, ojalá. Sí, total. Porque es lo que esperamos, porque eso nos interpela y nos ayuda a sacar esto, acaso lo mejor que tenemos para decir. Cada uno dentro, claro, mismos. total. Claro. ¿Qué libros o autores sentís que te han inspirado para llegar a ser hoy Gabriel Landoni? Bueno, las deudas son muchas, y de toda la vida. Creo que todo autor adeuda. La literatura y muchas de las artes que yo he desarrollado son artes miméticas, de imitación, de algún modo. La literatura procede de la literatura, deviene de la literatura, de la vida también, de vivir intensamente también, por supuesto, pero sobre todo de la literatura. Así que cargamos los que escribimos, si somos honestos, con muchas deudas. Yo podría mencionar, este libro de Cortázar, que lo he mencionado antes de esta pregunta, Cortázar en mi juventud, y después, por supuesto, de los autores argentinos, Lugones, Borges, Abelardo Castillo, Bioy Casares, Marco de Nevi. Muchísimos escritores, y me quedo corto, digamos, ¿no? Porque Manuel Mujica Lainez. Argentina ha tenido, en el siglo XX, 4 o 5 de los mejores escritores de la lengua española, ¿sí? Latinoamérica ha tenido en el siglo XX los mejores escritores de la lengua, lo reconocen algunos grandes escritores españoles. Y por supuesto después escritores extranjeros que no son argentinos, pero latinoamericanos, Rulfo, Onetti, que han sido los mexicanos, Rulfo es mexicano, Fuentes, Octavio Paz, que han sido escritores que me han marcado. Yo siempre privilegio a los escritores de la lengua española, aunque he leído escritores, por supuesto, en lengua anglosajona o francesa, desde Chesterton a
Milan Kundera, que era checo pero escribió en francés. Desde ya también les debo mucho a ellos. Pero en la literatura, en la profesión del arte, fundamentalmente a los escritores de la lengua. Digo en el tema de la literatura, ¿no? Claro. Vos podemos hablar 2 minutos de la pintura. Pero digo los escritores de la lengua porque los escritores en otras lenguas, yo leo en el original, en un par de lenguas, en italiano, por ejemplo, a los poetas italianos del siglo XX, pero fundamentalmente a escritores de otras lenguas los leemos traducidos. Claro. Entonces le debemos más a lo mejor, o parte también a esos traductores. Sin embargo, a los escritores de la lengua los leemos en el original. Uh-huh. Entonces, Azorín, como a toda la generación del 98 española, Pío Baroja, Maeztu, Azorín, bueno, los hermanos Machado, generación del 27, Lorca, y después el siglo de oro español, por supuesto. Claro. Las deudas son larguísimas. Un montón. Todos los grandes maestros que nos han precedido en el camino del arte nos han dejado una pequeña huella. En mi caso personal, los escritores argentinos ni te cuento. Es más, en algún momento había que hacer el esfuerzo. Mi generación decía, muy marcada por Borges, cómo escribir después de Borges. Uh-huh, claro. Un escritor que llevó casi a la cumbre el idioma en nuestra latitud, en nuestra tierra. Entonces, ¿cómo escribir después de Borges? Bueno, en principio siguiéndolo y después sacándoselo de encima para no borgear, decía nuestra generación como jerga o como neologismo. No parecerse, no estar muy pegado porque claro. siempre lo íbamos a hacer peor que él, que era el original. Entonces, ¿cómo ser uno mismo? Digo, esa tercera conquista Ajá. de la que te hablé antes, la libertad del estilo. Exacto. ¿Cómo ser uno mismo con todas esas influencias, con todas esas deudas, sin paga, a cargo, ¿no? Pero cómo ser uno mismo, después de Borges, después de Manuel Mujica Lainez, después de Lugones, con ellos puestos, pero tratando de ser Gabriel Landoni. Claro, no, y además siento que es lo más importante, ¿no? Ser genuino. Cuando uno habla o escribe o hace desde uno mismo, salen las mejores cosas porque, bueno... Esa es la quintesencia, Guadalupe. Claro. Porque en realidad, digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Nadie va a revelar nada, nadie va a decir nada que no haya sido dicho antes claro. y mejor Uh-huh. por algún gran artista. Pero si lo dice desde su propia experiencia vital y personal, si lo tamiza, si lo filtra por su propia subjetividad, de alguna manera es nuevo. Lo está presentando ante el mundo de una manera, bueno, digamos, original o propia, que es por eso digo que esa es la quintesencia, que es la de encontrarse, la soledad, porque también esta libertad, me olvidaba de esto, esta libertad es una soledad, el estilo es una soledad, es parecerse uno mismo y bueno, claro. y transitar solo ese último tramo del viaje. Bueno, Gabriel, muchas gracias por sumarte con nosotros, charlar todo esto que yo, sin dudas me llevo un montón de enseñanzas. Me imagino que la gente que lo vea también, porque es realmente muy gratificante poder escucharte, sobre todo también por la pasión. Siempre digo como que se nota mucho cuando la gente, en este caso lectores, tienen toda esta pasión y el gusto por bueno, leer, escribir en tu caso también, y el arte en general, te deja marcado algo en el que lo escucha. Así que bueno, te agradezco mucho y también te agradezco un montón por sumarte a nuestro equipo de lectores en el podcast, en las radios, cuando estás charlas con Alberto, que son los dos también unas mentes brillantes, y la gente desde el otro lado se lleva una gran enseñanza siempre, así que bueno, te agradecemos un montón. Bueno, esto de los podcasts que vos mencionaste, y te agradezco haberlo mencionado, fue una experiencia muy, muy grata que hemos hecho con Alberto Tricarico, y vamos a grabar a la brevedad otro podcast sobre arte y pensamiento, que va a incluir también otras disciplinas del arte como el cine, la pintura, la escultura y la filosofía. Y bueno, además te agradezco a vos esta oportunidad de poder expresarme y la inteligencia de la pregunta, la responsabilidad que te has tomado de armar este itinerario. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Ha sido un placer. Compartiendo este instante, intercambiamos ideas sobre lo que nos gusta y nos inspira. Exploramos la creatividad. En este breve momento vemos la complejidad de las palabras que nos rodean permanentemente y nos damos cuenta de que, aunque hagamos cosas diferentes, nos une la capacidad de expresarnos con la literatura.
Qué privilegio es compartir este instante con vos.